Bueno, solucionarle los problemas a la gente. Mencionaste, bueno, está solucionando uno de los problemas que era tal vez la principal demanda, que es el de la inflación, sobre todo en alimentos, ¿no? Más allá de que la carne se fue al demonio en las últimas semanas, subió un 25% aproximadamente y algunos otros productos. Y sobre el cierre de año, me dijiste, charlando telefónicamente aquí, aún estando peor, hay un nivel relativo de estabilidad, precisamente por esto. Pasaron un par de meses. ¿Crees que esa tendencia continúa? Creo, en lo económico estamos en toda una bomba de tiempo. Primero, decía lo de esa normalidad sobre la base de la devaluación, ni bien asumió el gobierno, que generó una transferencia de recursos enorme a los sectores concentrados. Es decir, vos vivías con 5 y de repente tuviste que vivir con 3. Antes, ¿qué sucedía? Vos vivías con 5, con 6 o con 7, pero crecía tu poder adquisitivo, pero le ganaba la inflación. Entonces, ahora te plancharon con lo que tenés para vivir, es decir, viví con 5 los próximos 6 meses, pero se logró, por varias causas, entre ellas una caída abrupta del consumo, una estabilidad en los precios, digamos, ¿no? Entonces, una caída en inflación. Eso, para mí hoy, no soy un genio de la economía, no entiendo mucho, está muy atado con alambre. Muy atado con alambre y depende mucho de los dólares que le vayan a prestar al gobierno. Entonces, Para seguir sosteniendo planchado al dólar y que al no subir el dólar, los precios no se disparen. Exactamente, en cuanto haya la devaluación que están pidiendo muchos sectores y probablemente ese esquema inflacionario se te vaya al carajo, digamos. Al mismo tiempo, bueno, todas las variables de la macro que están al servicio de la especulación financiera. La oposición, y ahí te pregunto Sí. por la mirada de Juan Grabois y de ustedes como sector, la oposición ahí no me pareciera tener una postura muy definida, porque sí, hay sectores y hay economistas, incluso heterodoxos, que plantean que y el dólar está muy barato y hay algunos signos de alerta muy preocupantes en ese sentido, pero la oposición no dice, no, que lo mantenga así, porque eso hace que la población sufra lo menos posible. Dice, no, hay que devaluar y hay que hacer este plan con compensaciones para que impacte menos, o hay que devaluar, pero... No tiene una postura clara, ¿no? Porque es como que nada nos conforma. Digamos, cuando estaba el último gobierno, el dólar era un barrilete y todos ponían la mirada y puteaban por eso. Ahora está estable y muchos putean por eso. Sí, es parte de lo que charlábamos antes. O sea, obviamente hay que discutir la macro, obviamente hay que discutir lo estructural, pero más obviamente hay que discutir si la gente come o no come. ¿Se entiende? Entonces, a mí me pasa algo dentro de lo que vos señalabas, que es encontrar hoy promotores de la devaluación dentro del campo opositorio. Es decir, flaco, una devaluación va a ser una transferencia de recursos, la puta madre. Entiendo todo lo que planteás. La economía bimonetaria, ha dicho Cristina, es el principal problema que tenemos. Estamos todos de acuerdo. Ahora, si tu programa de oposición termina muy cercano a sectores que vos considerás como opositores y terminás como en el 2008, ¿entendés? Discutiendo lo mismo que el campo concentrado, la devaluación, y algún problema tenés, flaco. Fíjate qué programa tenés o sobre qué basás tu programa, digamos, ¿entendés? En torno a esas discusiones. Más allá de esa discusión donde expresa, como bien decís vos, esta dispersión y esta falta de programa de parte de los sectores opositores a Milei, yo creo que ahí hay un punto fuerte del gobierno, un punto fuerte, que como bien decías es en el rubro alimentario, pero atañe a otros rubros que hacen a la subsistencia. Ahí ellos sostuvieron algunas políticas paliativas, progresistas, en torno a los sectores más excluidos, básicamente la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, y ahí mantuvieron, digamos, una política. Desarmaron otra política importante, que era la política hacia los sectores, digamos, organizados de la economía popular fuerte,
Pero esa la congelando el mantuvieron. potencial trabajo, por ejemplo. Congelando el potencial de trabajo y destruyéndolo. O sea, no existe más el potencial de trabajo. Ahora se llama volver al trabajo, que es una mentira grande en una casa, pero hoy está en 78.000 pesos. Sí, como en diciembre año. del 2023. Exactamente, congelado ahí. No ven en eso un sector, no ven en eso una economía, digamos. Pero ustedes que miran mucho ahí, porque Sí. están ahí, Sí. pertenecen ahí, entienden que parte de cierta calma o de cierto nivel de aguante todavía de los sectores más postergados tiene que ver con que, bueno, la tarjeta alimentar sí aumentó por encima de la inflación. Juega y no hay un canal para expresar la bronca, digamos. Entonces, ese juego Entre eso y que algo, no haya hay algo, alguien que dé esperanza del otro lado, decís, entre una cosa y otra. Hay un algo. Hay migajas que sirven. Es muy despectivo migajas, pero hay ingresos que sirven. Hay alimentos más o menos planchados, que hay una diferencia entre el supermercado y el almacén del barrio, que no es la carne. O sea, hay una posible estrategia de subsistencia en torno a eso. No hay un clima social aún donde se carguen las responsabilidades de lo que se está viviendo sobre el gobierno actual. Eso es así. A partir del quilombo cripto, muchísima más gente empieza a ver diferente al gobierno, pero hasta ahí no le entraba una bala. Por ende, creo yo que queda en el ámbito de la autosubsistencia, digamos, un poco la solución a determinados problemas. Eso no es feliz, no es que la gente está mejor. Yo no creo que esté mejor, o sea, lo veo con lo que toco, lo que veo, lo que charlo. No sé, anda a comprarle hoy 3 pares de zapatillas y tener 3 o 4 hijos para empezar la escuela. Sí, porque además ahí hay otro punto. Se calmaron los precios en algunos rubros, pero si vas al alquiler, vas a los servicios, vas al combustible, eso impacta también en los sectores populares. Por supuesto. Porque muchos dicen, no, el aumento de la luz no golpea mucho a los más pobres porque están todos colgados, por ejemplo. Y como no pagan luz, que les aumente 1000% no les afecta. Es relativo. Obvio que es relativo. Desde ya que hay vecinos que tienen alguna conexión ilegal o por fuera, pero no se puede caracterizar eso como una gran mayoría de los pobres. Obvio que no, y pega y golpea. Sí, el punto de alquiler es más polémico, o sea, no es lo mismo alquilar en el fondo del Padre Varela, así que puede alquilar en el centro de la ciudad, hay una diferencia enorme. Padre Varela, Villa del Parque, cualquier barrio popular, no estoy planteando ninguno, el alquiler a veces es un poquito más barato. Hay menor proporción, creo yo, de los sectores más pobres que alquila que los sectores medios, digamos, por una cuestión que te construye algo en el fondo de tu viejo y donde viven 2, viven 3 y está un poco más amontonado. El alquiler me parece que impacta menos en los sectores populares que en la clase media, por así decirlo. Golpea más a la clase media. Yo creo que sí, me parece que pega mucho más ahí, digamos. Tal vez hay un ingreso mejor, pero hoy, no sé, acá en Luján yo no he visto, estoy en grupo de Facebook, de alguna red social, viendo a ver qué dice, qué ofrecen, y no veo ningún alquiler por debajo de las 300 lucas, digamos. Por ahí ve algo de 200 y pico, un monoambiente para vivir. Bueno, si vos eso decís una familia tipo o un laburante, y te insume mucha parte de tu salario alquilar. Si a eso le pegás los servicios, ni hablar si mandabas a tus pibes a una escuela privada, que es un poco una aspiración, digamos, de los sectores medios de los 90 a esta parte, ni hablar si tenían una prepaga. O sea, ahí hubo un golpe fuerte a ese modelo de ascenso social, creo yo. Ahí hubo un golpe fuerte. Entonces, en los pobres que no se pudra, se lo sacamos los movimientos, pero dejamos la UH, por decirlo en bruto. Y un fuerte golpe a esos sectores trabajadores que cumplen con esas condiciones, porque después hay otros que no cumplen con esas condiciones, que por ahí del mismo grupo social, digamos, ¿no? O sea, voy a un amigo tuyo, uno alquila y otro no alquila, y el cambio es sustancial, con el mismo ingreso. Claro. Uno tiene hijos y el otro no tiene hijos, y el cambio es sustancial. Y por ahí el que no tiene hijos y no alquila, vive como un bacán y anda de viaje por la vida, y el otro que alquila,
tiene pibe, no le alcanza para llegar a fin de mes, digamos. Esos son los contrastes que hay, creo yo, al interior de los trabajadores. Pero bueno, hay una cuestión que cuando todos esos problemas de la vida cotidiana no van encontrando canales para expresarse, para contestarse, no hay con quién discutir eso de manera frontal, hay ciertos niveles de implosión que este gobierno fomenta mucho a partir de la violencia, y creo yo que ahí empieza a haber situaciones de deshumanización o de implosión de esos conflictos, donde ya el problema no es de un Estado que tendría que resolver la inseguridad, sino de un flaco que hay que reventar y cagar a piña y matarlo porque no sabes bien qué pasó, como es el hecho lamentablemente acontecido en Olivera. ¿Me entendés? Empieza a haber esta idea de justicia por mano propia, no es el Estado quien tiene que garantizar eso, o el Estado llega tarde y vamos a buscarlo a la casa, y hoy se está investigando y tratando de esclarecer por qué hay una persona que perdió su vida a raíz de que otros la golpearon sobre una acusación que hay que ver qué dice la justicia, si se investiga en profundidad o no, que tenía que ver con supuestamente alguna cuestión vinculada al choreo, digamos, que no está claro. Entonces empieza a haber conflictos de esas características en la sociedad. Empieza a haber, hay un malestar, yo creo que hay un malestar, no es que todo el mundo está bien, está feliz y siente que la está pasando mejor. Y cuando no hay una autoridad, un garante, un responsable de que algunas cosas se resuelvan, se fomenta una cuestión de caos que no es positivo, creo yo. Creo que obviamente algunas cuestiones de protagonismo popular están buenas, de generar conciencia, comunidad y demás, son muy importantes. Esto que estoy diciendo está muy atravesado por la violencia, digamos, ¿no? Muy atravesado por la violencia que se fomenta desde el gobierno. Y bueno, creo que es un poco el caldo de cultivo de hoy. Hablabas de un espacio que se fue creando al calor de la crisis del 2000, 2001, 2002. Y aquí en Luján, bueno, ustedes han hecho un trabajo fundamentalmente en pos de garantizar el acceso a una casita de un montón de vecinos allá lejos y hace tiempo en el Villa del Parque, hace más de una década. Y de ahí para acá, con otros ejemplos como las viviendas construidas en Olivera y demás, que han hecho que el movimiento vaya creciendo, se vaya consolidando, vaya sumando quienes entendían esa causa y otras como justas y necesarias. ¿Cómo está hoy su organización? Nosotros fuimos como transformando, digamos, nuestra propia dinámica organizativa a partir de que desplegamos nuestra construcción, digamos, ¿no? Fuimos parte de un grupo nacional que fue teniendo de un agrupamiento, digamos, nacional que fue teniendo distintas hipótesis, que fue el Frente Darío Santillán, hasta que nos sumamos, en realidad construimos lo que fue Patria Grande, y una de las premisas fuertes dentro de Patria Grande era la división de herramientas, es decir, la política con P minúscula, diríamos, no la política de transformar la realidad, sino la política institucional, la política electoral, tiene un carril de la herramienta que se llama Patria Grande, y la construcción social, gremial, de la economía popular, tiene otro carril que se llama MT. ¿Estamos? Entonces, en eso diferenciamos las esferas, digamos, que era algo que allá por el 2011, 2012, 2013, nosotros decíamos que éramos un movimiento social y político, digamos, ¿no? Eso fue una novedad para nosotros que la asumimos como propia. Y a partir del 2019, el gobierno del Frente de Todos, incorporamos una nueva esfera que es la de la estatalidad, que son las compañeras y compañeros que son funcionarios, que son parte de este ecosistema, tienen una cierta pertenencia, comulgan en las ideas del frente político, digámosle. Muchos funcionarios y funcionarias que promovimos provienen de la organización del movimiento social, o sea, han sido trabajadores o trabajadoras de la economía popular y hoy son funcionarios, pero se deben a la función pública, es decir,
no están ni para hacer política ni para darle de comer al movimiento, tienen que transformar la vida de la gente como funcionario. Parto de esto porque parte de decir cómo está nuestro movimiento es entender qué somos, que no es muy sencillo de explicar, pero si se quiere puede ser fácil de entender. El funcionario está para la función pública, no importa con quién, digamos, si el intendente o el gobernador es de la cámpora o de... no importa, tenés la función de Jacqueline Flores, que es subsecretaria subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, de la provincia de Buenos Aires, tiene la responsabilidad de que los cartoneros de la provincia estén en mejores condiciones, generar sistemas de inclusión en los municipios y articular con la institucionalidad provincial, municipal, para generar eso y cambiarle la vida a los cartoneros de la provincia. No está para ir a sacarse una selfie con Juan Grabois o discutir con Axel si está bien el movimiento de desarrollo del futuro y hablar con la cámpora. No estás para eso, flaca. Vos te ves al pueblo, digamos, y esa es tu misión. Los políticos pueden hacer política y están discutiendo la estrategia electoral, la estrategia de construcción, de empalmar con sectores de la sociedad que tienen ganas de participar, y el movimiento social está para defender los derechos de los pobres. Ese es nuestro esquema de funcionamiento. ¿Cómo está el movimiento hoy? Hoy en Luján está conformado por esas tres variables. Hay compañeros y compañeras que están en el ámbito de la construcción política, digamos, que no solo es política electoral, digo, el Centro Social y Cultural José Artigas, agrupaciones estudiantiles, Andrea Monzón como parte del legislativo, que ha sido una apuesta muy importante porque hacía mucho que yo, por lo menos desde que habito Luján, no había una representación barrial en el Consejo Deliberante. Y veo ahí también un canal de participación de gente que empieza a estar problematizada por esta realidad en que vivimos y acercándose. Entonces veo un movimiento dinámico, digamos, por así decirlo. Se ha ido conformando un grupo de compañeros y compañeras que están en la función pública, la política en la dirección de reciclado, que está Pedro Vargas, Pepi, digamos, un compañero que estuvo desde el inicio de la gestión anterior. Primero un poco más abocado a las tareas en el basural y ahora pensando un poco y trabajando en lo que tiene que ver con el sistema de calle, y se incorporó Caro Francia, que había sido concejal, a la construcción de una subsecretaría que estuvieron discutiendo con el Ejecutivo, que es una subsecretaría de integración comunitaria, donde hay varias propuestas de laburo y programas que van desarrollando en función de laburar en los barrios populares. Y el movimiento social, el MT, digamos, que es variable. Entiendo que me preguntabas más por el MT. Sí. En el MTE lo que hay... ¿Qué es esa construcción de base? Exactamente. Sí, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular y que buscan organizarse para tener mejores condiciones de laburo. Si les interesa la política espectacular, o sea, buscamos que los compañeros tengan conciencia, lean la situación en la que estamos, pero no que tengan participación política en sí misma, digamos, en la herramienta electoral y demás. Entonces hay una identidad de laburante, digamos, ahí. Donde buscamos construir el gremio que es la UTEP. Mira, hay algunos laburos muy establecidos, o sea, que se han consolidado en corto o largo tiempo, que generaron transformación en los compañeros que son muy importantes. O sea, la cooperativa de construcción ya tiene, decías vos, ya tiene más de 15 años, y ahí hay un grupo bueno, con capacidad de laburo. La última obra importante que hicieron fue la construcción de 54 viviendas en el barrio Santa Marta. Se logró todo ese proceso de relocalización, algo histórico en nuestra ciudad. Fue una pelea de más de 10 años que nosotros también acompañamos a todos esos vecinos, y hoy pasás por la autopista y ves toda esa zona del río, donde había chapa, ranchos, condiciones indignas de vida. Hoy está bárbaro eso. No solo está la obra del río, sino estuvo la obra de la relocalización. Están las dos obras que la verdad que se logró empalmar con buen atino de parte de la gestión municipal, y se está construyendo donde antes habitaban familias, la verdad, en condiciones tremendas, que no mucha gente de Luján llega a dimensionar cómo se vive en los barrios populares de Luján. Te podría decir cerca del arroyo Villa del Parque, te podría decir en el fondo del Padre Varela, te podría decir en ese mismo lugar, en el bloque de los Santos, nada, había ranchos literalmente de palos, con techos
por suerte algunos de chapa, otros de nylon, piso de tierra, sin agua adentro, en el medio del monte, digamos, en el medio del monte antes de llegar al río. Bueno, se pudo generar esa transformación, la cooperativa fue parte, ahora está un poco discutiendo de qué va a seguir laburando, están construyendo como una última obra de la primera etapa esta de lo que fue la relocalización, un club de fútbol que va a estar ahí, y están viendo que hay que seguir laburando. Después está la cooperativa de los cuidacoches, que es un modelo a nivel país, lo que se pudo hacer en Luján, es muy importante, es el modelo más consolidado, te diría, a nivel país. Y bueno, hay un grupo de compañeros estables, son alrededor de unos 46, 48 hoy laburando. Algunos compañeros más vinculados a la ruralidad que se han ido organizando, que se llevan algunas tareas de conjunto en el mercado, tienen alguna estrategia de comercialización y demás. Toda la parte que es bueno, todo lo que tiene que ver con reciclado, con cartoneros, que también se ha ido organizando, fue en la etapa pasada que se empezó a organizar y no teníamos experiencia, digamos, en lo local desarrollada y se empezó a laburar. Y todo un entramado que es muy importante, que lo estamos discutiendo ahora, que tiene que ver con la estrategia de recuperación del pibe de las adicciones, que se llama en nuestro movimiento se llama Vientos de Libertad, porque era un grupo que venía antes, que había construido casas de recuperación de pibes con un método transformador, innovador, que inventaron ellos mismos, que es un método comunitario que después logramos que sea reconocido por el Estado, se crea un programa durante el macrismo que se consolidó con el Frente de Todos y aún hoy vive en la CEDRONAR, la Secretaría de Atención de Drogas y demás. Viento de Libertad, con lo que sería el sector más sociocomunitario, que tiene que ver con el deporte, el alimento y el laburo con niños, que es donde más estamos discutiendo hoy. Es donde más estamos discutiendo hoy, justamente por todo lo que hablábamos anteriormente. Ahí es donde hay cosas para revisar, para repensar de cómo nos organizamos, al mismo tiempo de profundizar más estrategias integrales de abordaje, digamos, ¿no? Ahí es donde yo hoy veo, de hecho yo hace bastante tiempo que participo poco, digamos, en la dinámica local y me meto en algunos quilombos que me encanta, donde tengo tiempo y la vida familiar y de salud interna me lo permite, y ahí estamos discutiendo bastante. La diada, o te diría la tríada, peores condiciones económicas, circuito de economía informal, vinculada a falopa, prestamistas, y una niñez preadolescencia por fuera de lo que es el circuito educativo y la posibilidad real de contención de parte de las familias, esa triada es la que más me preocupa. Hay más tranza, hay más prestamistas, que está vinculado a la discusión de los tranza, o sea, no llegas a fin de mes y le tenés que pedir plata a un tipo que te da la guita, pero te da 10, tenés que devolver 30, y los 30 los tenés que devolver por semana y no devolver por semana, y el chabón no es que te hace una denuncia, o sea, te cae con un fierro a tu casa, digamos. Y hemos tenido casos de gente que perdió la casa, que nos enteramos tarde, pero hay ahí una cuestión de cómo se va consolidando ese circuito que es complejo, y la cuestión fundamentalmente de los menores y los preadolescentes, que van quedando por fuera del circuito educativo, como la escuela como una primera red que creo que en nuestro país cumplió un rol fundamental. Hoy no está siendo una red endeble, digamos, que vas, viste, pero no quedas pegado. Ahí yo la verdad tengo mucha preocupación y trato en la medida de lo posible de poner ocupación para empezar propuestas, iniciativas, para discutir con los compañeros que están en el Estado, para que sean responsables, pero al mismo tiempo piensen creativamente políticas públicas que aporten a eso, y en el movimiento ver cómo vamos construyendo estrategias para dar respuesta, obviamente también en discusión con el Estado, desde otro lugar, digamos. Ahí yo creo que hay un tema muy sensible, muy importante, y que es prioridad de este momento, debería ser prioridad de la agenda de políticas públicas del Ejecutivo. Agustín, clarísimo, y con esto último que vale la pena en cualquier momento una charla para poder profundizar, desglosar y ver qué surge de este análisis de situación como para dar respuesta. Muchas gracias por la visita. No, por favor, a ustedes por la invitación.
Agustín Burgos, referente del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos.